Hola, buenos días a todos. Quiero comenzar agradeciendo al Instituto de Investigaciones Estéticas por el apoyo en la organización de este coloquio, al Seminario de Retablos Virreinales, especialmente a Francisca Neves, por hacer posible el reunir a un grupo de investigadores transregionales dedicados al estudio de los retablos en el territorio americano. Bien, es conocido por todos que los retablos virreinales son objetos artísticos complejos que concentran una variedad de saberes en su ejecución. Además de obras de arte de diversos soportes, también historias particulares y en gran parte mantienen vigentes prácticas y manifestaciones socioculturales. Por lo tanto, enfrentarse al estudio de los retablos amerita hacerse con un enfoque interdisciplinario que permita a los diferentes especialistas acercarse a su técnica, materialidad, conservación, origen, connotaciones rituales o sociales para contribuir conjuntamente en su conocimiento y difusión. Con este propósito, el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio de la Universidad de Ingeniería y Tecnología del Perú, con el financiamiento del Fondo del Banco Mundial y Prociencia Concitec, desarrolla desde el año 2020, con las limitaciones propias de la pandemia, un proyecto que se enfoca a los retablos virreinales de la región de Cusco y el cual dirijo y vengo trabajando con mi colega Diana Castillo Cerf. El propósito principal de este estudio es conocer en los diferentes aspectos posibles este bien cultural y a partir de ello promover su conservación. Como parte inicial de este proyecto, se han tomado de referencia los retablos ubicados en los templos que actualmente componen la ruta turística denominada Barroco Andino, creada, administrada y promovida por la Orden Jesuita del Perú. Esta se compone de 4 templos: el Templo de la Compañía de Jesús de Cusco, San Pedro Apóstol de Andahuaylillas, San Juan Bautista de Huaro y la Capilla de la Virgen Purificada de Canicunca. Este grupo de recintos en los cuales hemos estado trabajando desde hace varios años, atendiendo el estudio de otros conjuntos de piezas, cuentan con repertorios de retablos que nos dan un corpus representativo y variado en cuanto a temporalidad, forma, soporte, materiales y técnica. En un principio, al tener aproximaciones puntuales a estos recintos y poder observar los retablos, teníamos un panorama general sobre ellos. Sin embargo, la necesidad de clasificarlos y ordenar la información esencial de cada uno de ellos para que ésta pueda ser revisada por los distintos especialistas nos llevó a planificar cómo se debía recoger y organizar dicha información. Ahora presentamos algunos de ellos, pero solo como marco para la posterior explicación del diseño de las bases de datos. El número inicial de retablos estudiados es de 39. De estos, como ya mencionamos, su diversidad va complejizando los aspectos a considerar para la organización de los datos. Por ejemplo, tenemos un sagrario que muy posiblemente perteneció al retablo principal del templo de Huaro y del cual sabemos que el ensamblador Martín de Torres subcontrató al pintor Luis de Riaño en 1634 para su policromía. De similar manera, en el templo de Andahuaylillas, tras la restauración integral del templo, se pusieron en valor fragmentos de un antiguo retablo de yesería próximo al año de 1600 y aparentemente diseñado para el presbiterio. Como lo evidencia actualmente el espacio vacío del muro y la pintura de cortinajes que lo enmarcan y que aún se conserva. Junto a lo anterior, también contamos con retablos modificados históricamente, en los cuales se reutilizan piezas, así como aplicaciones de repintes y aderezos posteriores a su hechura original. Esto lo ejemplificamos con algunos de los retablos de la Compañía de Jesús, como es el caso del retablo del Señor de la Sentencia, que en el neto de la predela tiene un repinte sobre el cual se lee la inscripción que conmemora una devoción de 1691. Cuando formalmente su hechura corresponde a la primera mitad del siglo XVII. Asimismo, como muestra de la movilidad de estos objetos, tenemos el retablo actualmente usado para la imagen del Señor de Huanca,
con una cartela velada que delata la afiliación conventual agustina del comitente de la policromía, lo que encaja con la tradición de que varios de estos retablos de este templo provienen del desaparecido convento de San Agustín. No menos frecuentes son los retablos de la segunda mitad del siglo XVII y primeros años del siglo XVIII, en los que son evidentes las modificaciones en las calles centrales y el sector del tabernáculo, los cuales en muchas ocasiones fueron recubiertos con láminas de plata labrada durante la segunda mitad del siglo XVIII y que coincide con el impulso devocional que se le da al Santísimo durante esta época. Los avatares históricos también hacen lo propio en las manifestaciones devocionales de los santos patronos que presiden algunos de estos templos. Como ejemplo, está el retablo principal de San Pedro de Andahuaylillas que, como podemos observar, no presenta la imagen del santo, sino la de la Virgen del Rosario. Cambio que tuvo lugar durante la segunda mitad del siglo XVIII, cuando los dominicos, después de la expulsión jesuita, tomaron las riendas administrativas del templo, sustituyendo la devoción pontificial de San Pedro. La diversidad también la encontramos en las técnicas y materiales de los retablos, las cuales aparentemente responden a determinadas temporalidades. Ya mencionamos los casos de los antiguos retablos de mampostería de yeso y comúnmente complementados con pintura mural. Estos primeros retablos darán paso, durante las primeras décadas del siglo XVII, a los cada vez más frecuentes retablos de madera. Estos últimos con sus propias variaciones técnicas. Como ejemplo, identificamos que en un principio se recurre al maguey para solucionar relieves y molduras, mientras que para el siglo XVIII se usaron las pastas de yeso para resolver algunos volúmenes. Asimismo, otras variantes son las representaciones de retablos en la pintura mural, los cuales también consideramos en este proyecto por ser estos un soporte visual donde se incluyen imágenes con posibles fines devocionales. Con esta aproximación de ejemplos puntuales, se puede verificar lo complejo que resulta ordenar la información ante las variantes que surgen sobre las fechas específicas de ejecución, materiales, técnicas, devoción e incluso procedencia. Además, hay que tener presente que gran parte de los retablos e incluso piezas aisladas de ellos son objetos artísticos en uso, involucrados en una serie de dinámicas sociales que al mismo tiempo son parte de un espacio arquitectónico del que dependen. Por lo anterior, fue necesario diseñar una base de datos que se adapte a las necesidades que demanda este proyecto en particular, es decir, la relativa a la conservación, la ciencia de los materiales, la ingeniería mecánica y estructural, la arquitectura, así como la historia del arte. Para organizar toda esta información en fichas que sean funcionales, tomamos como referencia bibliografía relativa al tema, especialmente los trabajos académicos de otras latitudes que podemos llevar a la práctica, como lo es la tesis de licenciatura de Retablos del Estado de Morelos, de Teresita Loera y Anaité Monteforte, del ENCRIM, o la tesis de maestría sobre la conservación preventiva del retablo ligneo de Benjamín Domínguez Gómez, de la Universidad de Sevilla. Entre otras publicaciones como Metodología para la conservación de retablos de madera policromada, editado por la Junta de Andalucía y la Getty. Y también de la Getty, cabe resaltar que para los campos que debían incluir las fichas se retomaron, en la medida de lo posible, las recomendaciones de la Category for the Description of Works of Art. Sin embargo, discriminamos y ampliamos campos que se articulan a las necesidades propias del proyecto. Con esto, intentamos ajustarnos a las posibilidades de mantener un diálogo común que en el futuro permita la integración y exportación de la data a plataformas con estándares internacionales. Asimismo, también tomamos como guía y punto de partida las experiencias propias de haber trabajado por 14 años en la realización del catálogo de bienes artísticos novohispano del estado de Oaxaca, que el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM impulsó desde el año 2003 hasta el 2017. Antes de adentrarnos en el diseño de las fichas y conscientes de que
para todos son claras las definiciones entre inventario, catalogación y registro, queremos precisar que el término catálogo lo usamos como un método en el cual es posible organizar y clasificar la información para el objetivo específico de este proyecto, ya que otros términos como el de registro tienen implicaciones que están relacionadas con la propiedad legal de la obra y así es entendida en los marcos jurídicos del patrimonio en Perú y México, muy a pesar de que en muchos casos se generaliza su uso como un sinónimo para el levantamiento de datos. Enfocados ahora en el diseño de las fichas que contendrán la data, estas se organizan en torno a una matriz. Esta consigna los datos generales del retablo y de la cual se desprenden otras fichas específicas con información relativa al contexto espacial, el histórico-artístico, social-cultural y técnico-material. De este modo, las características principales del contexto espacial en el que está inmerso el retablo se recogen en una subficha que contiene información ampliada sobre su ubicación y la arquitectura que circunda el espacio que ocupa el retablo. Así, desde las características de las cubiertas, los muros que los soportan, hasta los pavimentos, donde se detallan sus dimensiones, materiales, técnicas, estado de conservación, entre otros aspectos, se vinculan a la concepción del retablo o que atañen a su integridad. Para el caso del contexto histórico-artístico, ha sido necesario organizar la información en 4 subfichas. La primera recoge los datos documentales que puedan existir del retablo y se constituye de fuentes primarias de información. Por otra parte, nos ha parecido conveniente analizar por separado elementos arquitectónicos del retablo, como las columnas o algunos motivos compositivos que, por sus características, ameritan ser analizadas individualmente y, de este modo, la segunda ficha corresponde al levantamiento de información de elementos y motivos. La tercera subficha, en el mismo sentido que la anterior, se ocupa de las obras de arte que contiene el retablo, esculturas y pinturas principalmente, sin olvidar textiles o platería, y en cuya ficha se plasman los datos generales de su catalogación junto a información gráfica y documental específica. Una última subficha se ocupa de recopilar bibliografía donde se haga referencia al retablo o su contexto, completando todos los datos necesarios de una ficha bibliográfica. Por otra parte, entendiendo que el contexto social es inherente a estos soportes artísticos y verificando que gran parte de los retablos cusqueños continúan participando en las dinámicas devocionales, se ha considerado importante recoger en una subficha las actividades relativas al patrimonio inmaterial. En ella se consideran actividades que pueden ir desde las celebraciones litúrgicas hasta las fiestas patronales, donde, dado su condición ante todo intangible, se ha incluido la posibilidad de vincular archivos de video y audios. Un aspecto adicional es el reconocimiento técnico y material del retablo. Para ello se han considerado 3 subfichas. En una de ellas se incluye información sobre el sistema constructivo, que se acompañan de información gráfica como plantas, cortes, detalles constructivos, análisis de cargas, DEM y modelo 3D. La segunda subficha recoge los resultados del análisis material, donde se han utilizado en la medida de lo posible, técnicas complementarias de aproximación a la identificación de materiales, como microscopía óptica, SRF, SEM, entre otras. La última subficha se ocupa del estado de conservación en el que se encuentran los retablos al momento de su catalogación. Bien, todas estas fichas han sido informatizadas y diseñadas en el software de FileMaker, lo que nos da la posibilidad de consultar toda la data recabada desde la ficha matriz, permitiendo tener acceso a la información de las diferentes fichas según las necesidades requeridas por el usuario. Al mismo tiempo, la base de datos permite actualizar o retroalimentar la data en función a las investigaciones y estudios que se generen en el futuro.
Los campos se llenan según la guía de un instructivo y los métodos de recolección de datos parten del trabajo de campo y el análisis de su información. Se basan en principio de la inspección visual del retablo, seguida de acciones de medición, levantamiento fotográfico y planimétrico, y en algunos casos, de ser necesario, se ha recurrido a drones para obtener ortofotografías y modelos fotogramétricos, así como el uso de equipos portátiles de fluorescencia de rayos X para la caracterización de materiales. Y en casos puntuales, se considera la extracción de micromuestras. Con todo lo anterior, no solo hemos querido atender las necesidades de un proyecto específico, sino también seguir las recomendaciones internacionales plasmadas en la Carta de los Retablos que se firmó en Cartagena de Indias en el año 2002, especialmente a dos de sus incisos que conciernen en la documentación e investigación y trabajo multidisciplinario. En ellos se pone especial énfasis por priorizar en calidad de urgente el inventario y catalogación, sumado a procurar el conocimiento integral de sus características formales y estilísticas, su significación histórica y de las técnicas y materiales de ejecución que lo constituyen. Junto a esto, damos respuesta al llamado que hace a los centros universitarios para asumir proyectos de investigación en el campo de la retablística, donde se resalta la necesidad de abordar el estudio de los retablos mediante equipos integrados por profesionales de las distintas disciplinas relacionadas con este campo, con el fin de estudiar la obra desde diferentes ángulos complementarios. Con el proyecto en marcha, hemos podido comprobar la efectividad del método de recolección y sistematización de la información, la cual, aún sin haber profundizado en ella, nos otorga una valiosa aproximación al conocimiento de los retablos cusqueños de época virreinal y nos da un panorama de una historia de intenciones materiales, técnicas y devocionales. Es así que en el proceso estamos obteniendo resultados, aún parciales, desde cada uno de los ejes propuestos. Por una parte, y a partir de la información de las micromuestras analizadas, podemos proponer que existe una variante material que está ligada a la temporalidad y que es distinguible, más allá de los cambios formales del retablo, en las capas subyacentes a la lámina de oro. Nos referimos a las bases de preparación donde las variaciones de materiales y técnicas son reconocibles. De los estudios planimétricos y fotogramétricos, podemos acercarnos a entender los sistemas constructivos e identificar un juego de elementos de sujeción rígidos y flexibles, usados según la intención formal y la lógica estructural, donde los elementos de tensión tienen una mayor presencia en las secciones superiores de los retablos. Por otra parte, el uso de técnicas de imagen científica, en específico la reflectografía infrarroja, nos ha permitido, como adelantábamos, identificar el origen agustino de los retablos de la Compañía de Jesús, así como visualizar, en algunos casos, dibujos preparatorios en zonas de pérdidas de la lámina de oro. De igual manera, la revisión documental nos está revelando terminología específica relativa a los retablos, sus técnicas y, en algunos casos, intencionalidades de los materiales que transitan entre lo funcional y lo simbólico. Como vemos, de esta primera aproximación se desprenden potenciales líneas de investigación que parten de la operatividad de la base de datos, de la cual esperamos que en un futuro se siga enriqueciendo de información y permita poner en diálogo este corpus de obra inicial con otros retablos de la región cusqueña. Al mismo tiempo, creemos que su condición digital ayudará en su difusión facilitando la interacción académica de las distintas disciplinas y permitiendo la retroalimentación. Con ello, y a manera de conclusión, queremos incidir en que la interdisciplina aplicada a la catalogación hay que entenderla como una actividad dinámica en todos sus aspectos, que está guiada por un intercambio crítico de conocimiento que posibilite generar nuevos enfoques y desarrollar habilidades que permitan afrontar debidamente el carácter multidimensional de los retablos. La funcionalidad de este catálogo estará relacionada con su alcance, accesibilidad y operatividad. En este sentido, creemos que el esfuerzo de construir una base de datos de esas características se justifica al constituirse en una eficiente herramienta para la investigación.
Muchas gracias.